Soy John Selvaraj, profesor, investigador, director del Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad Nacional de Colombia de Tumaco. Investigo en temas de ciencia del mar, particularmente cambio climático, sus impactos sobre pesca y los pescadores. Hoy queremos compartir con ustedes algunos avances de una de las investigaciones que hemos adelantado en temas de vulnerabilidad del cambio climático y algunas estrategias de adaptación co-creada con la comunidad. Me acompaña María Alejandra Cifuentes, uno de los investigadores del proyecto, y María Alejandra presentará los avances del proyecto a ustedes. María Alejandra. Gracias, profesor John, por la presentación. Un saludo cordial para todos los asistentes. Es un gusto para nosotros poder tener la oportunidad el día de hoy de compartirles parte de nuestras experiencias y lecciones aprendidas en los procesos de investigación y extensión que hemos venido desarrollando en la costa pacífica colombiana. Bueno, la temática la hemos titulado La vulnerabilidad del sector pesquero artesanal al cambio climático y una experiencia de empoderamiento para la adaptación social en el Pacífico colombiano. Quisiera entonces iniciar comentando que la pesca a pequeña escala, o también conocida como pesca artesanal, ha tomado mayor importancia por su contribución a la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la estabilidad de los hogares pescadores, sus aportes a la economía local y el ejercicio y sostenibilidad de los derechos humanos. Se estima entonces que más de 200 millones de personas a nivel mundial dependen de este tipo de pesca en alguna medida. En el contexto de Colombia, en el Pacífico colombiano la pesca es la base de la seguridad alimentaria, por lo que el consumo per cápita es mucho más alto que el consumo en otras regiones del país. En sí, la pesca artesanal aporta tanto como una actividad económica de sustento para los hogares como para la soberanía y seguridad alimentaria. Uno de los mayores desafíos que afronta la pesca artesanal lo constituye el cambio climático. Con el incremento de la temperatura y el calentamiento de los océanos se da lugar a la alteración de las corrientes que son usadas por muchas especies para realizar sus migraciones o para adquirir nutrientes y alimento. Los cambios en la distribución de las especies asociados a cambios en la preferencia de hábitat y distribución biológica influencian a su vez la alteración en la cadena trófica marina. Volviendo al contexto de la pesca artesanal en el Pacífico colombiano, es importante tener en cuenta que los pescadores artesanales suelen elegir sus sitios de pesca o sus caladeros de pesca para el desarrollo de sus faenas o actividades de captura y extracción mediante conocimiento tradicional, heredado o conocimiento empírico propio. Sin embargo, ellos eligen estos sitios sin tener consideración del uso de herramientas tecnológicas que les permitan conocer con algún grado de probabilidad en dónde se encuentran las especies, si realmente están habitando esos sitios a los que tradicionalmente se desplazan por este conocimiento heredado o empírico. Ellos evidencian entonces una disminución en las capturas, tanto a nivel de cantidades como diversidad, lo que a su vez tiene consecuencias en la menor disponibilidad de alimento para las comunidades, menores ingresos económicos y menos oportunidad de empleo en el sector de la pesca. En cuanto a la distribución del trabajo y de las tareas en el hogar pescador, el hombre suele desempeñar actividades de captura y extracción de recursos en la zona costera y en mar abierto, mientras que la mujer desempeña en su mayoría, junto con los niños del hogar, actividades de recolección manual de moluscos y crustáceos en las zonas de esteros y manglares. Adicionalmente, la mujer desempeña una función principal de preparación, limpieza y arreglo de los recursos capturados para prepararlos para su comercialización. Esta es la configuración típica del hogar pescador del Pacífico colombiano, sin embargo tienen excepciones. La distribución de la edad en cuanto a los grupos de personas que se dedican a la pesca está entre superior a los 35 y 60 años y dedican en cuanto a las horas del día entre 5 y 12 horas para realizar sus actividades relacionadas con la pesca, solo asociadas a la captura. Es importante también tener en cuenta que en cuanto a las ayudas tecnológicas que se utilizan para la pesca, en su mayoría los pescadores artesanales del Pacífico colombiano
no utilizan ayudas tecnológicas para salir a pescar, lo que reafirma la posición que comentamos anteriormente, que la pesca suele constituir un trabajo y un desempeño empírico y de conocimiento tradicional. El área de estudio en el marco del objeto de esta investigación lo constituyó el sur del Pacífico colombiano dentro de la zona económica exclusiva. Un área que abarca una superficie de 142.000 kilómetros cuadrados, correspondiente al 42% del total de la zona económica exclusiva del país. En el mapa se resalta el departamento de Nariño y específicamente el municipio y distrito especial de Tumaco, que corresponde al segundo puerto pesquero más importante del Pacífico colombiano. Ante el objeto de determinar las variaciones espaciotemporales en la composición de especies de interés pesquero, comercial y para la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades costeras en el Pacífico colombiano, en esta área de estudio que abarca los departamentos de Cauca y Nariño, se realizó un desarrollo metodológico constituido por 3 fases secuenciales. Una primera que permitió la modelación de la distribución geográfica en periodo actual, seguida por una modelación de la distribución geográfica futura bajo escenarios de cambio climático, y una última que permitió la articulación entre las fases anteriores y la detección de cambios en la distribución de especies de interés pesquero bajo escenarios de cambio climático. Como fuentes de datos tenemos los datos de ocurrencia o presencia de las especies priorizadas objeto de estudio, que se tomaron de bases de datos nacionales e internacionales. También tenemos fuentes de información de variables oceanográficas. Dentro de ellas están las dinámicas del comportamiento de la temperatura, salinidad, las corrientes en términos de velocidad y dirección, y la productividad primaria neta como variable biológica. Con esta información se determinaron a su vez los promedios mensuales y anuales de las variables oceanográficas en el escenario denominado como actual con respecto a una climatología o periodo de años de análisis entre 1979 y 2013. Combinando las fases metodológicas 1 y 2, se estimó la distribución potencial actual y futura utilizando un ensamble de 5 modelos de aprendizaje automático, que son los que se presentan en pantalla. Esta segunda fase de modelación de la distribución geográfica futura de las especies objeto de estudio requirió el empleo de escenarios de distribución utilizando variables oceanográficas derivadas del modelo de circulación general atmósfera-océano bajo 2 escenarios de cambio climático, el RCP 2.6 y RCP 8.5, que son escenarios contrastantes en relación a las cantidades proyectadas de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por tanto de condiciones contaminantes y afectaciones para los ecosistemas y para los sistemas sociales y naturales. Los análisis se proyectaron a 2 escalas de tiempo. En el mediano plazo, denominado 2050, que abarcó los años 2036 a 2065, y largo plazo, denominado 2080, abarcando los años 2066 a 2095. Se utilizó un proceso de disminución de escala regional mediante un método estadístico que permitió obtener una resolución espacial de 4 kilómetros para el área de estudio en cuanto a las variables empleadas, y la detección de cambios en la distribución de las especies se realizó mediante una caja de herramientas basada en lenguaje de programación para estudios ecológicos, que permitió convertir la probabilidad de presencia de las especies en rastreres binarios, obteniendo áreas de cambio de distribución como también resultados asociados a vectores de desplazamiento y distancias de desplazamiento en resultados de cambios de centroides. Mediante este estudio se priorizó el análisis de 2 especies de peces marinos que responden a las de mayor importancia pesquera, comercial y para la seguridad y soberanía alimentaria de los hogares pescadores del Pacífico nariñense.
Bueno, vamos a hablar de los tipos de resultados que se obtuvieron con los procesos de modelación de la distribución geográfica en periodo actual y proyecciones futuras con respecto al cambio climático de las especies objeto de estudio. Tenemos un ejemplo para la sierra que fue modelada a 17 y 54 metros de profundidad y los resultados a 54 metros en pantalla. En la modelación de la distribución geográfica en periodo actual me muestra que hay mayor probabilidad de presencia de la especie en la zona norte del departamento de Nariño, alrededor de la zona costera de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, indicando entonces que los valores más cercanos a 1 o a 100% son los que reflejan una coloración cercana al rojo, y los valores de probabilidad que están más cercanos al cero o una probabilidad de distribución nula de la especie me muestran una coloración tendiente al azul. Si moderamos la diferencia entre los resultados obtenidos de los escenarios de cambio climático, el RCP 2.6 y 8.5, me muestra un movimiento de la especie de la zona norte del área de estudio hacia la zona sur, con una disminución también en los valores de probabilidad de distribución. Pero si nos vamos al escenario climático más extremo, que es el 8.5, que evidencia unas condiciones de mayor contaminación y por tanto mayor emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y como consecuencia una mayor alteración en las condiciones ambientales, de que la especie sierra se va a ver fuertemente afectada y es posible que si no se toman medidas al respecto, la especie va a tender a desaparecer. En el lado de la derecha vemos un resultado de tipo de mapa de cambio de centroide, que lo que me referencia es el centroide de la distribución en el escenario actual y en los escenarios futuros. Esto me muestra un vector del desplazamiento en cuanto a los escenarios de cambio climático, mostrando ese mismo resultado que vemos en los mapas, de forma que vemos que la especie va a tender a desplazarse en dirección norte-sur en el área de estudio hacia el sur del departamento de Nariño y en zonas más alejadas de la costa. Partiendo del conocimiento de los cambios en la distribución de las dos especies objeto de estudio evaluadas, nos interesó conocer y analizar el grado de vulnerabilidad de los ecosistemas y hogares pescadores de la costa pacífica colombiana al cambio climático. En este sentido, mediante la fórmula que integra los componentes de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, analizamos una serie de características asociadas al desarrollo de la actividad pesquera y de los hogares pescadores, que nos permitió conocer el grado de vulnerabilidad de los hogares con respecto a los efectos del cambio climático, permitiendo conocer también factores que se miden a través de la capacidad adaptativa, que aportan a la fórmula como un componente que disminuye la vulnerabilidad y les permite como tal contrarrestar esos efectos asociados a la exposición y la sensibilidad del sistema. Fueron definidos entonces 5 niveles de vulnerabilidad de los pescadores con respecto a los resultados obtenidos por cada hogar pescador participante del sondeo realizado. Los 5 niveles corresponden a una vulnerabilidad muy baja, baja, media, alta hasta muy alta en una escala semáforo. El pescador tipo vulnerabilidad baja tiene una baja sensibilidad a que el cambio de las especies lo afecte o una buena capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. En contraste, el pescador que sea categorizado con una vulnerabilidad alta o muy alta tiene alta sensibilidad a que el cambio de las especies lo afecte o muy baja capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. Veamos entonces características del pescador tipo asociado a dos categorías extremas de vulnerabilidad. Pertenecientes a la categoría de vulnerabilidad muy baja serían los pescadores que pescan las especies estudiadas en sitios que no serán impactados por el cambio climático a futuro con respecto a las proyecciones realizadas. Cuentan con varios tipos de artes de pesca que les permitirían migrar a otras condiciones, a zonas más lejanas o incluso llegar a mayores profundidades para desarrollar sus capturas.
Sus ingresos económicos no dependen completamente ni exclusivamente de la pesca, lo que les permitía tener una mayor movilidad ocupacional en caso que la pesca en algún momento no logre suplir sus necesidades básicas. Y cuentan con ayudas tecnológicas para la pesca, haciendo uso de información tanto de condiciones climáticas como información que les permita tener una mayor seguridad en el desarrollo de sus labores en el mar. Una vez analizada, identificada la vulnerabilidad de los hogares pescadores a los efectos del cambio climático, identifica y surge la necesidad de identificar las posibles medidas de adaptación de las comunidades ante los efectos adversos. En este sentido, se crea junto con la comunidad de manera participativa e interdisciplinaria un geovisor, que es una página web o plataforma web de acceso libre basada en un sistema de información geográfica web, que es un producto de un proyecto de investigación denominado Evaluación de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la pesquería marina de Tumaco, departamento de Nariño. Este fue creado como una plataforma de divulgación a la información asociada a las condiciones oceanográficas, la actividad pesquera en la región, y que permita apoyar los procesos de transferencia de conocimiento y ayude a los pescadores de Tumaco y la región pacífica nariñense a soportar la toma de decisiones más informadas. Este se constituyó como una estrategia que permite brindar acceso al conocimiento creado en las instituciones desde la investigación para la comunidad objetivo, que no se quede en los procesos de creación de conocimiento y obtención de resultados simplemente en el entorno educativo o institucional, sino que trascienda hacia los territorios y puede empezar a formar parte de los procesos de empoderamiento social que sean apropiados entonces para beneficio de la comunidad objetivo y para soportar los procesos de toma de decisiones cada vez más informadas y por tanto cada vez más consecuentes con las dinámicas reales del entorno en donde se encuentre. El link que se presenta en pantalla es la forma de acceso al geovisor creado. El geovisor es de acceso libre desde cualquier medio que pueda tener conexión a internet, y el proceso de creación de Geopesca Tumaco involucró tanto el desarrollo de un concepto co-creado de diseño de la plataforma en cuanto a funcionalidades de identidad conceptual con respecto tanto al territorio como a la actividad pesquera local, un proceso de pruebas de usabilidad y de usuario en donde se afinaron tanto las herramientas como la disposición de los instrumentos creados dentro de la plataforma, y un proceso continuado de capacitación, socialización, divulgación y apropiación social de resultados que permitió el empoderamiento comunitario para facilitar la toma de decisiones en el entorno local y enfocadas al sector pesquero. En este sentido, Geopesca Tumaco reúne tanto la información resultado de los procesos de la iniciativa de investigación dada en el área de estudio en el Pacífico colombiano, como también información en tiempo casi real del comportamiento de variables de influencia y algunos instrumentos que le permiten tanto llevar una gestión de la actividad de pesca como tomar decisiones previas, como por ejemplo herramientas que permiten calcular los costos asociados a un desplazamiento planificado y proyectado, o una bitácora de gastos y costos asociados a la actividad pesquera, que tienen como objetivo poder aportar al pescador en tener una mayor información del panorama del desarrollo de su actividad. Lo que se presenta en pantalla es una de las estrategias creadas para y con la comunidad para apoyar en los procesos de divulgación y apropiación social del conocimiento generado. Dentro de ellos está, por ejemplo, este tipo de volantes digitales que se circulaban por diferentes herramientas de forma que se pudiera divulgar más masivamente
los resultados del proyecto, como también incentivar los procesos de participación en la capacitación y apropiación de resultados. Fue creado también un manual de usuario en versión estándar y extendida. En este momento los invito a poder visualizar un video que fue creado para y con la comunidad, titulado Co-creando estrategias de adaptación frente a los efectos del cambio climático para los pescadores artesanales del Pacífico nariñense, que permitió apoyar esas necesidades de divulgación y apropiación social de los resultados generados en el marco de la iniciativa de investigación y específicamente de la herramienta GeoPesca Tumaco. Los dejo entonces con el video. Finalmente queremos hacerles una invitación a explorar la plataforma creada, como también a incentivar estos tipos de procesos en donde la comunidad sea el eje central de las iniciativas, de los procesos de investigación y extensión que se desarrollen, para que sean los principales beneficiarios también de los resultados alcanzados. Agradecemos especialmente a las instituciones, investigadores y colaboradores responsables de producir y brindar datos sobre las especies y las proyecciones para las variaciones oceanográficas presentes y futuras sobre el cambio climático, y un especial agradecimiento a toda la comunidad pesquera de Tumaco y la región pacífica nariñense por su valioso aporte con información, conocimientos y experiencias. Este estudio se desarrolló en el marco del proyecto de investigación y evaluación de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la pesca marina de Tumaco, departamento de Nariño, ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia y financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias.